Nosotros ya sabemos lo siguiente. Si tenemos un x cuadrado más 2x menos 8 mayor o igual que 0, ¿cómo es el procedimiento? Ya sabemos que tenemos que hallar las raíces de la ecuación, teniendo como raíces x igual a menos 4 y x igual a 2. Correcto, una vez que hemos hallado las raíces, lo ponemos en una recta numérica. Siempre hacemos ello. Pongo el valor de menos 4, pongo el valor de 2. Y aquí viene lo siguiente, ¿no? Esto, más, menos, más. Y como aquí dice mayor o igual que 0, tomamos los positivos. Si me dice mayor o igual, se toma estos puntos. ¿Y cómo tendríamos mi conjunto de solución? Sería x pertenece desde menos infinito hasta el valor de menos 4, cerrado unido con el 2 hasta más infinito. Este procedimiento siempre lo hacemos cuando tenemos una desigualdad como esta en funciones cuadráticas, ¿ya? Eso siempre hacemos, pero ¿de dónde sale ese más menos más? ¿De dónde proviene? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? ¿Correcto? ¿Por qué se da este procedimiento? Bueno, esa es la razón por la que hacemos este video, para poder explicar esta parte de las desigualdades en cuanto a funciones cuadráticas. Sin nada más, empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video del canal Demostrando Fórmulas. Ya saben que es un canal dedicado a la demostración de fórmulas y también explicación de diversos temas que de repente se nos es complicado entender en cuanto a la matemática, la física y la estadística. En esta oportunidad vamos a explicar acerca de las desigualdades en cuanto a funciones cuadráticas. Vamos a proceder del mismo ejemplo anterior, x cuadrado más 2x menos 8 mayor o igual que 0. Si tenemos esta desigualdad, ¿cómo es el procedimiento? Hallamos las raíces, ¿correcto? Eso ya lo sabemos. X, ponemos aquí el 4, el menos 2, multiplicación en cruz, ¿correcto? Tendríamos aquí 4x menos 2x, sumamos hacia abajo, ¿correcto? Ahí está. Y tendríamos el valor de 2x comprobado, ¿correcto? Ahí está. Y tendríamos x más 4, x menos 2, mayor o igual que 0. Ahora, lo que yo me debo dar cuenta aquí es que tenemos una función cuadrática, ¿correcto? Y esta función cuadrática me está diciendo que debe ser mayor o igual que 0. ¿Para qué valores de x? Obviamente es el conjunto de solución, que es lo que queremos hallar. ¿Para qué valores de x? La función cuadrática es mayor que 0. Mayor o igual que 0. ¿Eso cómo lo podemos hallar? ¿Lo podríamos hallar gráficamente? Por supuesto que sí. Y esa es la razón por la que vamos a entender de dónde sale este 4 y 2 y por qué es el más menos más, ¿correcto? Eso lo vamos a ver. Voy a hacer un dibujo en GeoGebra y lo voy a colocar aquí. Muy bien, este es el gráfico correspondiente a la función cuadrática que tenemos aquí, x cuadrado más x menos 8. Y vemos que está intersectando justo en el eje x en dos puntos, justamente las raíces de esa ecuación, que sería el menos 4 que tenemos aquí y el 2, ¿correcto? Ahí está. Ahora, ¿de dónde sale ese más menos más que hemos visto al principio de este video, ¿no? ¿De dónde sale y por qué se pone así? ¿Correcto? Vamos a ponerlo así, lo que corresponde a lo que hemos hecho anteriormente. Voy a dibujar. Muy bien, esto es lo que hacemos, como les dije anteriormente en el video, al principio, de esta forma, ¿no? Y tenemos el conjunto de solución menos infinito hasta menos 4, unido de 2 hasta más infinito. ¿Qué significa esto? Como les dije anteriormente, esta función cuadrática que tenemos aquí me está diciendo que tiene que ser mayor o igual que 0. La función, o sea, mejor dicho, aquí lo podemos poner como f de x, ¿correcto? Mayor o igual que 0. F de x mayor o igual que 0. O también podemos decirlo como y mayor o igual que 0. Y esto me hace recordar a ¿qué? Al rango de una función. Y el rango de una función, ¿en dónde me doy a dar cuenta? En el eje y, en el eje vertical. Entonces yo veo mi gráfica. Veo mi gráfica que está aquí. Es una función cuadrática, una parábola, en donde si yo proyecto, hallo el rango mediante el gráfico que tenemos aquí. Vamos a proyectar. ¿Para qué valores de x? Ojo aquí, ¿para qué valores de x la función es positiva? Vemos que aquí tenemos varios valores de x y tenemos aquí valores positivos de y, ¿correcto? Porque, miren, ahí proyecto, valor y positivo, valor y positivo, valor y positivo, positivo, positivo. Y cuando llega aquí, tenemos el y0. Baja cuando tenemos acá. ¿Qué tenemos? Y negativos, valores de y negativos. Ah, entonces simplemente decimos lo siguiente, ¿no? ¿Para qué valores de x los y son positivos? Empezando desde aquí sería toda esta parte que está aquí. Desde el menos infinito
¿correcto? Porque esto sigue hacia el más infinito de y hasta aquí. Porque luego, si yo sigo, para valores de x que tengo, valores de y negativos, ¿no? Ahí está la idea, ¿no? Es por esta razón que se toma desde menos infinito hasta más infinito los valores de x negativos, hasta acá, hasta el menos 4. Porque si yo continúo voy a tener valores de y negativos. Y es lo que no quiero. Yo quiero valores de y positivos, mayor o igual que 0. ¿Ya? Y se toma también este punto menos 4 porque es mayor o igual que 0, ¿no? Mayor o igual. Listo. Y luego aquí también, pues, ¿no? Si yo sigo, tengo valores negativos en el x, pero cuando llego aquí en 2, tengo valor de y positivo igual a 0, ¿no? Ahí está. Si yo sigo, por ejemplo, el 3, ¿qué tengo? Valor positivo de y. Y el valor 4 también, valor positivo de y. ¿Se dan cuenta? Entonces, puedo decir que gráficamente, para los valores de x a partir de 2 hacia adelante, los valores de y son también positivos, ¿correcto? Y es por esta razón que decimos desde menos infinito hasta menos 4 y de 2 hasta más infinito. Y eso ocurre siempre cuando nosotros tenemos parábolas cóncavas hacia arriba, porque ya saben que si es cóncavas hacia abajo, esto se invierte y tendríamos menos más menos, ¿correcto? Y si es menos más menos, se cumple la misma regla, ¿correcto? Mira, si se dan cuenta, si hubiera sido un menos x cuadrado, bueno, una función cuadrática, pero negativa, aquí en el x cuadrado tendríamos una parábola cóncava hacia abajo, más o menos para que tenga la idea, ¿no? Así. ¿Y por qué sería menos más menos? Porque así hemos aprendido por la regla y muchos profesores nos han dicho lo mismo, ¿no? ¿Por qué sería menos más menos? Por lo siguiente, ¿no? Las variables de y, ahí tendríamos negativos, tanto por este costado y por este costado. ¿Y los valores positivos de y dónde están? Solamente en este pequeño rango. Por eso sería menos más menos. ¿Se dan cuenta la idea? De allí proviene esa explicación de por qué hacemos ese más menos más. Incluso esto se puede complicar un poco más si nosotros hablamos de ya funciones con mayor grado. Y se va a cumplir también lo siguiente. Ya no es más menos más, sino va a ser más menos más menos. ¿Correcto? Y si aumentamos más sería más menos más menos más. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Y se cumple la misma regla. Ahora, eso siempre también ocurre, para que tengan también claro, cuando tenemos dos raíces en esta función cuadrática, ¿no? Es decir, lo que le igualamos a 0, ¿correcto? Pero hay funciones donde sabemos que no hay solución real, ¿no? Sabemos que hay soluciones imaginarias. De esos gráficos se interpreta que la parábola no corta al eje X en 2 puntos, sino no corta en ninguno. Va a ser, por ejemplo, una parábola que está en esta posición. Y vemos que obviamente la y, o mejor dicho, el f de x, la función cuadrática, todos son positivas, ¿no? De alguna forma ya no va a existir este más menos más. ¿Por qué? Porque vemos que está en todo su rango, está en la parte positiva del eje y, ¿correcto? No hay parte negativa, no hay parte positiva, ¿correcto? Está aquí, o también puede estar de esta forma, cóncava hacia abajo en la parte negativa del y allí no corta en el eje X en ningún punto, ¿correcto? Ese es otro tipo de función en donde ya no consideramos esta regla de más menos más. También he visto por allí cuando tenemos funciones cuadráticas, ya, en donde se tiene una sola raíz, ¿correcto? Este es con dos raíces, que ya vemos que corta y va a ser más menos más, pero cuando corta en un solo punto en el eje X, ¿correcto? Que es cuando nosotros tenemos una sola raíz, ya, va a ser más o menos lo siguiente, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, supongamos que sea así. En este tipo de funciones ya no va a ser más menos más, porque no existe parte negativa, esto justo está en la parte positiva, ¿correcto? Entonces va a ser un más, como es una raíz, y más, más. Y tenemos a tener así, ¿no? Pero eso ustedes ya lo deben saber por regla, más, porque es una sola raíz. Una sola raíz, por ejemplo, que sea 2, ¿correcto? Esa es la idea, pero eso lo saben ustedes por regla, ¿correcto? Pero aquí lo estamos demostrando por qué se da ese más menos más, por qué son más, por qué no puede ser ninguno, como hemos visto en las raíces que no tienen solución real, sino soluciones imaginarias, como en la posesión. Y todo se explica, como pueden ver, mediante el gráfico, ¿correcto? Espero que se haya entendido este video. Si es así, no te olvides de dar un like, suscríbete al canal y también comparte este contenido con tus demás compañeros para que sepan de dónde salen las funciones cuadráticas, su explicación gráfica. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.